El corazón de Cristo, por Thomas Goodwin. Cristo es un sumo sacerdote fiel. Y esto es lo segundo que presenté al principio, que este oficio le exigía tener compasión, y esto necesariamente se deriva de lo primero. Ciertamente, y para confirmarlo, lo tenemos juntamente a la mano en un texto, paralelo a este último, interpretado en Hebreos 2:17. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Aquí se dice de él misericordioso y fiel a la vez. Se le atribuyen ambas cualidades con respecto a su oficio de sumo sacerdote que debe ejercer en el cielo, tras finalizar los días de su carne. Mediante el añadido del versículo 18, el apóstol da razón de ello y muestra lo que le capacita para ser un sumo sacerdote. Él mismo padeció siendo tentado, para indicar que el tiempo de sus sufrimientos había terminado. Ahora bien, al decir que es misericordioso, indica aquella interna disposición de su corazón, de la que ya hemos hablado, que le cualifica para este oficio. Y cuando dice que es fiel, se refiere a su ejecución. Es fiel en el cumplimiento del deber que recae sobre él. Así pues, esto va más lejos que lo primero, porque muestra que ejecutar misericordia es el deber de su puesto y que para que él sea fiel debe ser misericordioso. Y es que la fidelidad en cualquier oficio exige un desempeño exacto de lo ordenado por aquel que designa a otro para dicho cargo. Lo que viene inmediatamente después de Hebreos 3:3 implica de golpe y desde el principio que se trata de una descripción verdadera de la fidelidad y que esta fidelidad así descrita se halla en Cristo. Hablando de Cristo, el apóstol afirma, el cual es fiel, al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí tenemos lo mismo que se decía expresamente, se decía en el lugar ya citado de Hebreos 5:3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, refiriéndose al tipo de Cristo, del sumo sacerdote, como la cita anterior había hecho, pero, en cambio, muestra que también es deber de Cristo interceder por todos para que vayan a Él. Debe hacerlo. Luego entonces, reforzando esta consideración para ayudar a nuestra fe, si este oficio constituido por Dios le vincula a Él para ello, y si este es el deber de su puesto, ciertamente lo desempeñará también de la forma más precisa en aquello que no constituye su deber. Nuestro consuelo es que esta fidelidad descansa en ser misericordioso, ya que, como veis, ambas cosas están aquí juntas. Cada uno hace lo que es propio del deber de su puesto y mira por ello con exactitud. Por consiguiente, el apóstol exhorta en Romanos 12:7 al desempeño de los deberes de cada oficio en la Iglesia. Si de ministerio, encomendado a él, en servir, y si, entre otros, su servicio es hacer misericordia, como oficio en la Iglesia para cuidar de los pobres y enfermos, que lo haga con alegría. Por ello Cristo dice de sí mismo en Isaías 61:1-2, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, para visitarlos y libertarlos. A esta clase de almas es a las que tiene que dedicar
Él es el gran pastor y obispo de nuestras almas. Primera de Pedro 2:25. Y los enfermos y quebrantados son sus ovejas, su trabajo, su diócesis, como dice Ezequiel 34:16. Para acercarse de este modo a aquellos busca siempre anteponer su deber, como él mismo expresa en una ocasión similar en Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Observad cómo pone la palabra debo, mirando por su deber que recae estrictamente en su puesto de pastor. El deber propio de dicho cargo es hacer misericordia y hacerlo con alegría, como dice el apóstol, porque la misericordia consigue que uno realice su tarea con alegría. Y Cristo, que es el obispo, también es el diácono, puesto que asume todos los oficios de su iglesia, tanto de la circuncisión como de la incircuncisión, como dice Romanos 15:8. Y estos oficios de sumo sacerdote, pastor, obispo, etc., todavía los desempeña en el cielo, por cuanto permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos 7:24. Así pues, para concluir este apartado, nunca dudéis que la gloriosa subida de Cristo al cielo puede alterar en lo más mínimo su disposición, porque esta ascensión misma le compromete aún más. Aunque traspasó los cielos, considerad aún lo que añade después, para ser sumo sacerdote allí. En adelante no temáis, porque su puesto mismo comporta su misericordia hacia aquellos que se acerquen a él. Y aunque llegó a lo más alto de los cielos, por encima de principados y potestades, aún lleva su sumo sacerdocio con él, y éste le acompaña, porque tal sumo sacerdote nos convenía, y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Y más aún, aunque esté sentado a la derecha de Dios en el trono de su Padre, el que ahora ocupa en su trono es un trono de gracia, como dice el texto, y es un propiciatorio en el sentido de que era lo más sublime y elevado del lugar santísimo. Así, el trono de gracia, fuente inagotable de consuelo para nosotros, está en el lugar más alto del cielo, de modo que si Cristo ocupa y conserva el puesto más elevado allí, la promoción más alta que el cielo mismo puede otorgarle, ello le obliga a la gracia y la misericordia. El honor más alto allí conlleva este atributo de gracia anexo al título mismo, trono de gracia. Y como dice Salomón, con justicia será afirmado el trono, y continúa afirmándolo. Así es el trono de Cristo por la gracia que es tanto el primer fundamento de su trono como de su derecho sobre él, y también lo que lo establece. Primero, es su propio fundamento, pues Dios le puso en ese puesto porque tenía más gracia y misericordia en su corazón que todas las criaturas, o porque podía ser apto para ello. A todos los altos cargos se les suele nombrar por algo que destaca en ellos, bien su hermosura, su ánimo agradable, su prudencia o cosas similares. Aquí, si preguntáis lo que motivó a Dios para elevar a Cristo hasta su alto trono, fue su gracia. Por esta razón, el Salmo 45:3 afirma que la gracia se derramó en sus labios y así abunda mucho más en su corazón. Por lo tanto, Dios te ha bendecido para siempre, sigue diciendo, o sea, con todas aquellas glorias en el cielo, que son las bendiciones de Dios hacia su Hijo. En segundo lugar, la gracia es lo que sostiene su trono,
Por eso el versículo 4 del citado Salmo 45 dice: En tu gloria sé prosperado, con humildad y justicia, y también con verdad, que es la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, tal como Pablo expone con su exégesis en Efesios 1:13. Estos son los pilares y apoyo de este trono y majestad, y como veis, 2 de ellos son de gracia, humildad y evangelio de nuestra salvación, por uno de justicia o justificación que tienen es para nosotros. Ellos establecen el trono de Cristo, y a esto le sigue versículo 16. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y ya sabéis quién aplica esto a Cristo. No temáis, pues, porque la humildad sostiene su majestad, y la gracia su trono, y sostiene su puesto demostrándolo. Así es todo lo que de este oficio recae en Cristo, porque es un sacerdote.